Desde que Hippo se retiró, ha acumulado conocimientos y técnicas completamente nuevas, por lo que el día de hoy haremos una recopilación de todas las nuevas habilidades que tendrá Hippo Makunouchi en el ring profesional y los respectivos contextos de cada una. Comencemos. Lo primero que quiero mencionar es el uso de la izquierda, pero no será algo constante y que utilizará Hippo en todo momento, y les explicaré el porqué. En el manga 1263 y hacia adelante, luego de presenciar combates de Ryoma Chiba e de Ichiro Miyata, se dio cuenta que cuando se encontraban estos boxeadores en problemas, mantenían la iniciativa, lanzando golpes con la izquierda. Nunca se dejaban estar en los combates, siempre se mantenían atacando incluso si estaban en desventaja. Notando Hippo que él había dejado de lado eso una vez obtuvo el Dempsey Roll, olvidó que lo principal del boxeo era golpear sin ser golpeado, esperando constantemente un golpe del rival para él poder infiltrarse y contraatacar. Todo esto llevó a Hippo a ir al gimnasio Kamogawa, en donde estuvo conversando con el jefe acerca de cómo la izquierda podría tener diversos usos. Esto era lo que decía Kamogawa: podría ser como una espada, como un hacha, como una daga. Era un arma que puede transformarse según la necesidad del combate. Por eso existe el dicho de que la persona que domina la izquierda dominará el mundo. Esto es algo que Hippo ya ha escuchado en múltiples ocasiones. También Kamogawa habla de cómo veía el cuerpo completo de Hippo como un arma en sí misma que penetraba elegantemente hacia su adversario, cosa que considero muy importante para el futuro, pero bueno, lo explicaré luego. Inmediatamente después de todas estas escenas, vimos una defensa del título de la WBA y WBC de los pesos medios, en donde Takamura enfrentó a Michael Goad, el primero del ranking en ambas organizaciones y quien era proclamado un experto en izquierdas. En este combate Takamura no era capaz de encajar ninguna izquierda, la que usaba su contrincante era simplemente superior. Hippo por eso estaba muy preocupado y pensaba que lo que debería hacer era infiltrarse tal como el mismo Hippo lo hacía, pero Takamura estuvo haciendo constantes intercambios de izquierda y perdiendo todos durante el primer asalto, y a pesar de perderlos, seguía insistiendo, lanzaba izquierdas y golpes y perdía cada intercambio. Pero luego, en el descanso, Takamura dijo que estaba todo preparado, simplemente estuvo acostumbrando a su rival y en el segundo asalto lo terminó destrozando, tal cual, usando su izquierda, dejando una enseñanza muy importante en Hippo, que incluso si tu izquierda es inferior, puedes superar a tu contrincante con estrategias de nivel mundial y obviamente transformando tu arma, transformando tu izquierda según corresponda en cada caso. Cuando ya acabó el combate e Hippo se iba a casa, se dio cuenta que no servía mucho pensar en Miyata y en Machiba. Eran boxeadores muy distintos a él, con estrategias muy diferentes y por supuesto cuerpos también distintos. Pero Takamura era más similar a él, era un fajador y le acababa de enseñar en cómo debería usar su izquierda, añadiendo una nueva arma Hippo a su arsenal, una increíble izquierda que se transformará como si fuese un arma según corresponda. Aquello que Hippo había olvidado y comenzará a usar tal cual lo hace Mamoru Takamura a un nivel increíblemente alto. Por cierto, como dije anteriormente, debido a las palabras de Kamogawa, no creo que Hippo descarte del todo infiltrarse sin lanzar izquierdas según el caso, pero bueno, eso lo veremos explícitamente más adelante. Y antes de ir con las otras armas de Hippo en el cuadrilátero, una vez regrese te invito a suscribirte para más contenido de Jaime no Hippo. Ahora sí, continuemos. Las siguientes armas que tuvo Hippo las comenzó a desarrollar a medida que comenzó a actuar como un segundo y a mejorar en la manera en que sostenía los beats. Pudo entender de mucho mejor manera el ritmo de los golpes. Y en verdad, ¿para qué me voy a alargar tanto en este punto? En el sparring que tuvo Hippo contra Borg vimos casi todas las armas nuevas que había añadido a su arsenal. Primero, es la persecución tan épica que vimos al comienzo de este sparring, en donde Hippo se encontraba presionando a Borg. Fue únicamente a base de izquierdas, lo estuvo persiguiendo lanzándole múltiples izquierdas a la guardia, muy compactas, muy rápidas, que recorrieran la menor cantidad de distancia posible. Al ser tan compactos los golpes es mucho más difícil que te encajen una contra, y esta es una de las cosas que Kamogawa le estuvo enseñando a Hippo al comienzo de su carrera.
y de esta manera Hippo, usando únicamente su izquierda, logró acorralar a Borg, logró llevarlo a las cuerdas y una vez lo tenía allí, siguió lanzando golpes muy compactos y a corta distancia sobre la guardia del ruso. No intentó lanzar un gran golpe como lo hubiese hecho antes con el Dempsey Roll o grandes ganchos muy abiertos, únicamente golpes compactos, mostrando la diferencia de experiencia que ya tiene Hippo. Obviamente el ruso salió de las cuerdas eventualmente, y en esta oportunidad, dentro del pánico, Hippo intentó infiltrarse, para que veamos claramente que no ha abandonado esta forma de boxear, reemplazándola únicamente por izquierdas, sino que lo irá evaluando caso a caso y según corresponda, siendo un boxeador sumamente completo. En este instante en donde el lobo atacó con el colmillo blanco a un Hippo que intentaba infiltrarse, quisiera comentar algo muy curioso que sucedió durante el primer enfrentamiento entre ambos, entre Hippo y Borg en el ring profesional. Aquí Kamogawa, el jefe, hizo un comentario muy interesante. Habló de cómo nunca había visto una combinación vertical tan rápida y con tanta velocidad como la que usa Borg en el colmillo blanco, y como el chico, es decir, Hippo en aquel entonces, no tenía la habilidad suficiente como para bloquear dos golpes simultáneos y a tanta velocidad, y eso contrasta muy bien con lo que vimos en ese instante. Foreshadowing, como dirían algunos, ya que Hippo fue capaz de bloquear ambos golpes del colmillo blanco y además tiene tanta fuerza en las muñecas que pudo detenerlo sin ningún problema. Incluso Borg dice que se siente como golpear un muro de concreto al golpear los guantes de Hippo. Añadiendo por supuesto otra arma muy interesante. Ya hablamos de cómo Hippo tiene una estrategia mucho mejor en el ring y un desplante muy pero muy superior, logrando controlar la posición de su contrincante en todo momento, pero además añadió a su arsenal la capacidad de bloquear golpes con sus guantes, y eso es simplemente asombroso y lo puede aplicar en muchos contextos diferentes. Finalmente hay tres cosas sumamente interesantes que sucedieron en el sparring. Una de ellas, y posiblemente la más destacada, es el parry counter. Un parry counter es cuando el boxeador deja deslizar el golpe del rival, desviándolo ligeramente, para luego conectar una contra. Esto lo hizo Hippo, y es una técnica que posiblemente aprendió viendo el combate entre Takamura y K-Dragon, en donde Mamoru hizo exactamente lo mismo, resultándome muy interesante ver a Hippo incluyendo técnicas de Takamura en su arsenal. Definitivamente se está armando un grupo de armas a nivel mundial. Luego vimos la gran maestría que tiene Hippo actualmente para controlar a su adversario, acorralando a rivales en la esquina. En esta oportunidad acorraló a Borg, dándole golpes al cuerpo y por supuesto un golpe gacela sobre la guardia para terminar por empujándolo. Y finalmente vimos cómo siguió las instrucciones que le había dado el jefe en su combate en contra de Antonio Guevara, que sucedió hace tanto pero tanto tiempo, en donde le dijo que el Dempsey Roll funciona mejor cuando tu oponente está en la esquina, limitándose Hippo a utilizarlo únicamente cuando llevó al lobo a la esquina. Si es que Hippo limita el uso del Dempsey Roll únicamente a la situación ideal, también creo que es una evolución de sus tácticas muy pero muy interesante, ya que es capaz de controlar a su adversario durante el ring, es capaz de lanzar golpes compactos sin que lo puedan contragolpear, es capaz de bloquear golpes, dar contras, dar golpes al cuerpo, acorralar al rival y finalmente rematarlo con el Dempsey Roll. Y por cierto, con una evolución del Dempsey Roll, en donde puede cambiar la dirección de los golpes. Y no olvidemos que también puede detener el Dempsey Roll a plena marcha. Hippo tiene muchas armas sumamente interesantes, no dudo que seguirá añadiendo más a su arsenal antes de regresar al cuadrilátero, e incluso recordemos que lo llegamos a ver entrenando con Takamura, sosteniendo los mitts. Para alguien como Takamura, posiblemente acostumbre a Hippo también a observar estrategias a nivel mundial. Recordemos que en su combate en contra de Alfredo González, este usó un plan muy avanzado en contra de Hippo, lo acostumbró a ciertos golpes para luego encajarle algunos que no vio venir, lanzándolo a la lona diversas veces y desgastándolo al comienzo de la obra. Lo hizo bailar en la palma de su mano, únicamente con una estrategia. Si es que Hippo se acostumbra a sostener los mitts para alguien como Takamura, quien suele hacer este mismo tipo de estrategias en el ring, posiblemente Hippo también podrá adelantarse a ellas, pudiendo superar sin mucha dificultad a boxeadores del nivel de Alfredo González, y eso ya sería de por sí una locura. Si es que se te ocurre otra arma que haya añadido Hippo a su arsenal y no haya puesto en este video, te invito a dejarla en los comentarios. Recuerda suscribirte para más Hajime no Ippo. Buenas noches.